Débora, ¿y dónde están los valores? Bueno, Selena, parece que esta pregunta no tiene nada que ver con lo corporativo, no tiene nada que ver con lo que puede pasar en una empresa o en un emprendimiento, pero sí. ¿En dónde están los valores? Es algo que hoy quizá podamos despejar en este nuestro podcast Café con Dirección. ¿Y de qué se trata? ¿Dónde están los valores? Y justo para eso vamos a contar una anécdota. Estando en la empresa de un cliente, ellos estaban esperando reunirse con una agencia de marketing. Y mientras yo esperaba, veía cómo las personas entraban y salían de la oficina. Y en una de esas, alguien entra a la oficina, deja la puerta abierta y dice, la agencia de marketing está por llegar y nos pidieron los valores. ¿Dónde están los valores? Y salió alguien de allá corriendo diciendo, busquen los valores que no sabemos dónde están. Esto es una anécdota corporativa y que es más común de lo que pensaba. Parece de verdad como si fuera un chiste, pero no lo es. Es muy serio y preocupante, realmente preocupante. ¿Tú qué piensas, Débora? Qué interesante esto que comentas, Selena. Y eso me hace, por supuesto, conectarme con la curiosidad. Y es que encontraron los valores. Sí, encontraron los valores y lo supe porque, bueno, tenían que solucionar esa situación antes de atenderme a mí y estaban en la página web. Al final, alguien dijo, eso está en la página web. Y aquí viene la duda de cómo estamos nosotros trabajando en una empresa donde no sabemos y tenemos la claridad de cómo hacemos las cosas aquí, ¿sabes? Porque eso es lo que representan los valores. Y bueno, ellos solucionaron una parte de la situación que tenían allí que no conseguían los valores. Mi pregunta después es, ¿qué pasó con los resultados que obtuvo la agencia? ¿Por qué? Porque la agencia, por supuesto, tiene que preguntar cómo hacen ustedes las cosas aquí, qué son los valores, su visión, su misión, cuál es la dirección que tienen, para ellos poder generar una estrategia en función de esa necesidad que le comunicó la empresa. Pero si la empresa no sabe o no tiene la claridad de cuál es su cultura real, no me imagino los resultados que tuvieron con la empresa. Lo que sí puedo tener con seguridad es que no fueron los óptimos. Con esa falta de claridad, los resultados de marketing no fueron los óptimos. ¿Tú qué piensas, Débora? Bueno, Selena, qué interesante lo que comentas, porque sin duda alguna me imagino, por lo que me cuentas, que esos resultados, esa forma en la que, esa puesta en marcha de un proyecto, del que haya sido y para lo cual hayan necesitado saber cuáles eran los valores que quizá tenían mucho tiempo guardados en algún lugar, en la web, como comentaste, y eso fue un efecto de algo que estuvo quizá guardado mucho tiempo o colgado mucho tiempo en algunas de las paredes de la empresa, como suele pasar. Sin duda alguna eso tuvo un impacto y se vio afectado por cómo esa empresa estaba comportándose, actuando, esos resultados logrados y los resultados esperados por lograr a través de sus acciones, a través de sus comportamientos. Y eso me recuerda a una anécdota que también puedo compartir. Y estando, por supuesto, en un espacio en donde se estaba discutiendo la estrategia de marketing sobre el lanzamiento que se iba a hacer para, bueno, de cara al segundo semestre establecido por la organización, de las metas establecidas por la organización, desde mi figura como gerente de recursos humanos, y en donde pude ser testigo de esa dinámica que iba surgiendo, ¿sí? En donde ciertamente la atención o la tendencia de la atención estaba dirigida hacia el marketing, y en donde en algún momento se empezó a notar la importancia, afortunadamente, por parte de quienes estábamos presentes, no necesariamente propiciado por
desde mi área o desde mi lado, desde el rol que tenía, de cómo esa estrategia de marketing iba a poder ser transferida, iba a tener capacidad de ser percibida de la manera en la que se quería que así lo fuera, a través de su gente, ¿sí? En donde, sin duda alguna, esa forma en cómo se comunicaba la organización en aquel momento, esa forma en cómo estaba siendo atendida la clientela, la cartera de clientes, esa manera de relacionarse, como lo conversábamos hace un rato, todo eso era un reflejo que bien podía estar presente en la congruencia o no de eso que se quería comunicar a través de esa estrategia de marketing. Y que al final era un aterrizaje de lo que son los valores en una empresa, de la importancia de los valores en una empresa. Esta importancia, Selema, que me gustaría que tú compartieras. Porque bien, hemos estado escuchando seguramente desde que somos niños, incluso si lo llevamos a un componente institución, como lo es la escuela, desde nuestro hogar, que es otra institución, siempre hemos estado escuchando, conversando sobre los valores. Entonces, en el campo corporativo, cuando pensamos en esta frase, ¿dónde están los valores? ¿Qué significan los valores para una organización, para un emprendimiento, para una empresa? Fíjate, cuando preguntan dónde están los valores, solo hay que voltear a ver cómo se hacen las cosas en esa empresa. Ahí están los valores. Y ver y la importancia que tiene de verificar que esos valores que se están viviendo, porque querramos o no, se creó una cultura. Y esa cultura representa unos valores. Lo importante es saber si esos valores y esa cultura es la que le va a permitir a la empresa llegar y cumplir la visión que tiene. Eso es lo importante. ¿Qué significan los valores para la empresa? Es la forma como hacen las cosas, pero también es los lentes con los que perciben al mundo. Dos empresas que hacen exactamente lo mismo y pueden tener hasta visiones idénticas, van a tener resultados diferentes simplemente por diferenciarse en los valores. Le damos una idea con un plan de negocio bien desarrollado o bien adelantado a dos emprendedores distintos. Y el resultado va a ser diferente. No van a ser idénticos. ¿Por qué? Porque la percepción que tiene cada emprendedor es distinta. Entonces, uno puede ser muy conservador para hacer inversiones y el otro puede ser más arriesgado. Y eso puede definitivamente generar resultados diferentes. Y así uno puede irse, no solo se trata de la parte moral, ética, de integridad, que es importante en ambas empresas para que se mantengan en el tiempo, sino también a qué le dan más importancia. En una puede estar más hacia cuidar el recurso humano y otra puede ser más pragmática. No importa cómo llegar, pero vamos a llegar al objetivo. Entonces, todo eso va a hacer que sean dos unidades totalmente distintas. Esa es la importancia de los valores. Cuando vemos los valores no como una palabra que tiene un significado que no está claro, a ponerlos en acción. Y ponerlos en acción es preguntarse si esta decisión que vamos a tomar es congruente o está alineado con esa identidad que tiene la empresa, con esa imagen que tiene la empresa y si está alineado con esa marca que representa la empresa. Entonces, todo esto está muy ligado a los valores. En una oportunidad me hicieron una entrevista sobre la resignificación de los valores, que para mí es algo importante de tomar en cuenta. Esa persona me dijo, pero ¿qué tan importante pueden ser los valores? Bueno, porque eso te va a ayudar a mantenerte en el tiempo, a sostenerte en el tiempo. ¿Pero para qué? Yo no quiero ni crecer, hacer una gran empresa. Lo importante es que yo dé un aporte
y, bueno, y que sea rentable. Digo, inclusive para eso requieres tener los valores claros. ¿Por qué? Porque vas a tener que competir y dentro de esa competencia está el cómo hacer las cosas. Sin embargo, cuento esa entrevista porque fue como más bien es subestimando el efecto que tenían los valores en la empresa. Y muchas veces el no tener claro ese punto de los valores genera pérdidas. Pérdidas porque estamos hablando de que los valores representan un gran porcentaje de lo que es la cultura. Y cuando el empresario no está claro de la cultura que tiene problemas con la estrategia. Entonces, allí es de suma importancia el reconocerlos y si no, ajustarlos. Y entonces, bueno, tú bien sabes lo que significa eso porque hemos trabajado con alguna empresa donde esos valores que dicen tener no resultaron ser los valores que se viven en la empresa. ¿Cierto, Débora? Es tan clave lo que dice Selena y sin duda alguna este espacio, el abordaje que estamos haciendo sobre este tema en este espacio es justamente para resaltar la importancia que tiene el hecho no solamente de que esta empresa pueda contar con unos valores ya definidos, declarados, sino que además estos valores puedan ser una brújula a seguir, una punta de lanza a seguir como marco de acción para que la organización a través de su gente y a través de la forma de gestionarse pueda ser un reflejo de lo que al final aspira y que está hilado con esa visión. Entonces yo pienso que es mucho lo que podemos conversar sobre la importancia de los valores accionables, los valores que incluso es muy probable que muchos empresarios desconozcan cómo esta importancia de los valores está hilada con esto que acabas de comentar, con la ganancia, con el retorno de inversión, con la rentabilidad, con el posicionamiento. Pienso que esto es un espacio que, bueno, ya, no, ya quienes acudan a este tema tan importante que estamos abordando hoy, seguramente van a poder alimentar su curiosidad y vamos a poder seguir ampliando todo lo que tiene que ver con la importancia de los valores en el ámbito corporativo, en el ámbito emprendedor y en donde esto sin duda tiene replique en lo que seguramente es de vital importancia para quienes dirigen las organizaciones. ¿Tú qué piensas? Sí, totalmente. Tiene impacto en toda la organización. Y desde allí te pregunto, Débora, tú que has estado con tu trayectoria, ha sido interesante y larga en el área de recursos humanos. ¿Cómo crees tú que impacta cuando van a contratar el talento humano para una empresa el hecho de tener claridad en los valores? Wow, Selena. Esa es una pregunta que merece otro podcast. Sin embargo, puedo adelantar un poquito por acá. Pues esta importancia, a ver, cuando hay una claridad sobre cuáles son esos valores que se esperan, sean vividos y que están en línea con lo que se desea sea percibido por, por todos los que forman parte del ecosistema en torno a esa organización o a ese emprendimiento o a esa empresa. El proceso de, yo le llamo, me gusta llamarlo, obviamente el término técnico en materia de recursos humanos, es esa captación, reclutamiento, selección, a mí me gusta llamarlo enamoramiento. Cuando estamos en ese momento de enamoramiento, ¿sí? Quien está a cargo de ser el vocero y ser el embajador de la marca o de la empresa, como ese representante del proceso de enamoramiento, bueno, qué importante es la congruencia que debe existir entre eso que está definido como un marco de acción y eso que le voy a ofrecer a ese candidato, a efectos de que este candidato, al momento de acudir a mi llamado, a mi momento de enamoramiento, a ese enamoramiento que le estoy brindando, realmente pueda ser sostenible en el tiempo, quiera quedarse,
en esa cultura, quiera quedarse en esa empresa, quiera comprometerse, quiera aportar al desarrollo de la empresa y al logro de las metas que están marcadas dentro del plan de negocio. ¿Y por qué no? Que pueda ser un embajador de la marca estando dentro o estando fuera de ella. Es algo que te puedo adelantar, ¿no? De esto que tiene que ver con la importancia de la congruencia entre esos valores que deben estar claramente aterrizados, más que definidos, porque bueno, te puedo contar muchas cosas que me han causado mucha gracia y que finalmente luego terminan siendo objeto de, de trabajo, es decir, de trabajo para ese líder, desde la importancia que él identifica que tiene el hecho de que los valores no solamente están dentro de una organización, es decir, a nivel corporativo, no solamente están diseñados para mostrarse de una manera bien bonita, bien ilustrativa en la pared de la entrada del lobby de la empresa o en un lindo y funcional sitio web o en las redes sociales. También están para aportar a la organización y para, bueno, para darle mucho valor. Porque he visto casos en donde, a ver, ¿cuáles son estos valores que definen la organización? Que definen las acciones, las decisiones y el comportamiento de la organización. A lo que me dicen, en muchas ocasiones, no lo recuerdo, pero ahorita lo busco y te lo comento. Y si por alguna razón, en ese momento, pues identifican que para ellos no está actualizado, porque de pronto para ellos al leerlos en ese momento no son lo suficientemente cool, pues resulta que, a ver, buscan referencia de los valores de Starbucks, los valores de Google, los valores de, bueno, estas empresas que son bien conocidas como mm, empresas exitosas y hacen una alineación, hacen como digamos, un ensamblaje y bueno, ya la semana siguiente ya están listos los valores. Entonces, bueno, es mucho lo que hay por contar sobre este tema. ¿Qué pasa con ese colaborador que entra con una visión, porque, bueno, cuando promueven el cargo, la búsqueda de talento, son una super empresa con unos super valores y de repente cuando llegan y dicen, bueno, sí, y dicen, pero ¿qué es esto? Esto no es lo que me vendieron. ¿Eso sucedía? ¿Te llegó a pasar? ¿Lo llegaste a ver? Muchísimo, muchísimo y bueno, procesos de acompañamiento a nivel de asesoría y consultoría, yo sigo teniendo a la vista. Y es que es muy sencillo, y esto pues lo converso mucho con colegas del área de recursos humanos, es muy sencillo esperar lo mejor. Pero, ¿qué tal si al esperar lo mejor también, es decir, cuál es esa probabilidad que hay entre esperar lo mejor, o ese equilibrio, mejor dicho, entre esperar lo mejor y dar lo mejor? Al momento de dar lo mejor y cuando pues mm, quiero captar talento y quiero ser competitivo dentro del rubro o sencillamente desde la figura que tengo como empresa, ofrezco lo mejor. Y entonces comunico a través de mis medios, a través de eso a lo cual va a acudir ese candidato, comunico, bueno, que soy una empresa innovadora, soy una empresa creativa, soy una empresa de un buen y sano y saludable clima laboral, soy una empresa en donde las ideas son escuchadas, soy una empresa en donde la creatividad se premia. A lo que sin duda ese candidato va a acudir, ¿sí? Es un llamado al cual va a acudir. Pero ¿qué pasa con esa persona cuando logra ser captado, logra enamorarse de esa promesa y al momento de empezar a hacer vida dentro de la organización, ya sea en su momento de ingreso, en su periodo de prueba y en ese tiempo en donde existe o está presente o está inmerso dentro de esa curva de iniciación, esa curva de aprendizaje inicial, se encuentra con un escenario, con una realidad totalmente distinta, incluso totalmente opuesta, en donde si yo acudí al llamado, sí, a ver si yo conozco de mí o sencillamente quiero estar en una empresa en donde la creatividad sea premiada y cada vez que quiero generar una idea, la creatividad y la idea, y cada vez que quiero generar una idea, no tengo la posibilidad, porque no tengo cabida para generar una idea, para compartir una idea y para aportar. Entonces es allí, Selema, donde se pueden observar las brechas y los baches corporativos.
Totalmente. Yo lo he visto mucho y por eso te preguntaba, ya que has estado en esa área corporativa. Y ya que hablabas sobre la importancia de la creatividad y que sea vista y estén abiertos a eso significa que una empresa que esté abierta a la creatividad y que vaya hacia la innovación tiene mucho que ver con los valores. ¿Por qué? Porque en su sistema de valores tiene que existir, para que exista innovación, dos ejes fundamentales, que es el eje pragmático y económico, es decir, ese eje que requiere de una empresa que tenga, por supuesto, inversión en esa nueva innovación, en esa creatividad, en hacer cosas nuevas. Y en la otra es el área de desarrollo y emoción, porque la creatividad tiene que ver con algo interno de la persona. Y en ese balance entre estos dos ejes en valores es donde se desarrolla realmente la innovación. Cuando, cuando hablas sobre esa creatividad y sobre eso, también hay una cultura sobre los fracasos. ¿Por qué? Porque cómo aborda esa empresa los errores. Entonces, todo eso tiene que ver con los valores. Y no tener claro y decirse o hacerse llamar como una empresa innovadora, como una empresa que está abierta a la creatividad y que ofrece muchas cosas, pero que realmente la cultura no lo puede sostener, pues pasan cosas como esa fuga de talento que se empieza a ver con mucha frecuencia. Es muy interesante lo que dices, porque aquí, sobre este tema, quizá pueda surgir nuevamente, comento, esa sensación para quienes dirigen las empresas de, bueno, entonces tengo que ser una empresa super cool. Entonces tengo que tener un espacio de colores. Eso es una decisión. No quiere decir que eso sea un reflejo de cómo quiere la empresa que se han vivido los valores. Porque toda empresa, en la mayoría de los casos, mejor dicho, persigue ser rentable, persigue tener un retorno de inversión que le permita cumplir con las demás promesas que hace a sus colaboradores. Entonces, bien puede haber un equilibrio entre lo que se espera que sea y lo que realmente está haciendo y cómo se está comportando. Aquí la importancia es que haya congruencia, porque así como tengo o sea, te comparto esto, que lo vi mucho, lo he visto mucho en procesos de entrevistas, de ingreso, de captación de talento. También he sabido de mucha gente que busca empresas en donde sean desafiados, a lo que sin duda alguna, pues si lo enmarcamos dentro de cómo este eje puede verse representado, estamos hablando de una empresa que necesariamente tiene que tener un nivel importante de pragmatismo, ¿sí? Que tiene que, por supuesto, tener un equilibrio con todos los demás valores que hagan de ese negocio, de esa empresa, de esa organización y de ese equipo, de quienes hacen allí vida, algo totalmente sostenible en el tiempo. Bueno, y los valores siguen tocando todas las áreas de la organización porque a nivel de bienestar influyen los valores, cómo es la cultura a nivel de las capacitaciones y aquellas carreras dentro de la empresa, el desarrollo. Tiene que ver con muchas áreas que no hay que subestimar como emprendedor, y en el área del emprendedor es importante porque empiezas a crear desde las bases la cultura que te va a permitir cumplir tu visión, crearla. Cuando no, entonces hay que evaluar cuáles son esos valores que están siendo reinantes, que se están viviendo para definir la postura y evaluar si esa es la cultura que te está llevando, te está alejando hacia tu visión y hacer los ajustes necesarios. Entonces, así de importante son los valores. Sigo diciendo que los valores hay que resignificarlos actualmente porque no se trata de palabras nada más, hay que llevarlos a la acción, eso tiene que ver con comportamientos, eso tiene que ver con un mindset diferente, que tiene que ver con muchísimas áreas, sobre todo con la percepción que tiene la empresa. Y esto no es una receta única, cada empresa es única y hay empresas en blanco y negro que les funcionan muy bien porque es su personalidad. Hay empresas de multicolores que no funcionan porque
quieren parecerse a otras que no es lo que realmente son. Entonces, tu empresa es única y para eso tiene un tratamiento específico y tiene mucho que ver con los valores que tiene y que está definitivamente trabajándose. Totalmente, Selene, totalmente. Y bueno, nada, esto es para que sigamos conversando y nos acompañen, se sumen a este espacio en donde el ámbito corporativo, el ámbito emprendedor, el ámbito empresarial forma parte de eso que tú vives, de tu día a día. Así que nos vemos en el próximo podcast. Somos Débora y Selema y esto es Café con Dirección.